Rimarri, Che Eduardo Catrileo Piñén, soy médico cardiólogo, trabajo en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial y en el Hospital Regional de Temuco. Soy Salvador Barrientos, soy médico y pediatra, trabajo en el Hospital Regional de Temuco. Bueno, junto al colega Catrileo, hoy vinimos a la cárcel de Temuco a ver a 5 presos políticos mapuches que están en huelga de hambre, hoy en su 37 día de huelga de hambre, y hemos venido a hacer una evaluación médica, además de la evaluación que están teniendo por Gendarmería, para tener un conocimiento más propicio y real de cuáles son las condiciones de salud en las cuales están los 5 peñis en huelga de hambre. La verdad es que dentro de todo los peñis siguen con mucho nehuen, con mucha fuerza, con mucho empuje, pero en estos 37 días de huelga de hambre han tenido una baja considerable de peso, entre 10 y 15 kilos. El que más ha perdido peso ha sido el peñi Pelentaro, con 14 kilos, donde ya hay evidencias de pérdida de masa muscular en la mayoría, y están sintomáticos, están con cefaleas, con mareos ocasionales, con fatiga y algunos incluso con dolores abdominales. El peñi Canío ha tenido pérdida de 9,1 kilos, el peñi Caniupil pérdida de 11,9 kilos, como ya les había dicho, el peñi Pelentaro 13,9 kilos, el peñi Menares 12,5 kilos, y el peñi Mardones 10,3 kilos. Esperamos que sus demandas, ¿no es cierto?, sus justas demandas sean escuchadas para que esta huelga de hambre no se prolongue y empiecen a aparecer otro tipo de síntomas y signos que pudieran empeorar con la salud de los peñis y que pudieran tener incluso algún grado de riesgo vital. Sí, dentro de las complicaciones que más preocupan en el caso de los peñis que están en este proceso de huelga son las complicaciones cardiovasculares, por lo cual le hemos solicitado una serie de estudios para determinar su condición cardiovascular basal y así poder prevenir el desenlace digamos no esperado. Ojalá que pueda solucionarse pronto la situación que ellos están solicitando. Varios de ellos tienen condiciones desfavorables si es que se prolonga la huelga de hambre. Ya muchos de ellos de partidas han comenzado con un peso inicial bastante bajo, están en condición casi de desnutrición, así que es una situación lamentable. Estas situaciones siempre son situaciones críticas, son situaciones complejas porque pueden atentar contra la vida de las personas. Es por eso que insistimos en que se pueda resolver a la brevedad las peticiones que están haciendo los presos políticos mapuches para que esto no vaya en desmedro o atente contra la salud o la vida de los presos políticos que están en huelga de hambre, hoy en su 37 día de huelga. Bueno, mi nombre es Federico Aguirre Madrid, soy jefe de la sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la región de la Araucanía. En cumplimiento del mandato institucional hemos acompañado la visita de médicos de confianza de los 5 comuneros que se encuentran en huelga de hambre desde hace ya 38 días en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, con motivo de diversas reivindicaciones que han levantado, desde cuestiones que son del ámbito propiamente judicial hasta cuestiones que tienen que ver con las condiciones de encierro, habitabilidad y las condiciones carcelarias del cumplimiento de resoluciones judiciales de privación de libertad. Nos preocupa la situación de las huelgas. Esto ha sido una constante en la región, en el territorio, en que se levantan reivindicaciones, sobre todo las que dicen relación con la pertenencia cultural para el cumplimiento de medidas que importan privación de libertad. Creemos que ahí hay una brecha que es de obligación del Estado el proveer, garantizar, proteger que el cumplimiento de las sentencias u otras resoluciones como las medidas cautelares se hagan
con respeto a los derechos que les asisten a las personas privadas de libertad pertenecientes al pueblo mapuche, por las razones que sean, por los motivos que sean. Y ahí detectamos que efectivamente hay insuficiencia. Esto corresponde también a una resolución judicial que fue gestionada desde las propias comunidades pidiendo que se hiciera esta observación, esta visita, pero es una práctica que entendemos debe ser garantizada por Gendarmería, el que los privados de libertad puedan acceder en estas condiciones a médicos que sean de su propia confianza, a los efectos de contrastar los datos que maneja Gendarmería con los que los familiares y sus comunidades están pidiendo a través de los informes médicos respectivos. Instamos a que el gobierno, el Estado, Gendarmería dialogue con los privados de libertad a los fines de poner poder obtener una solución que sea en justicia para todos correcta y adecuada. Ellos han bajado ostensiblemente de peso, o sea, es ostensible la baja de peso, es el día número 38, si es que el dato médico lo van a decir los especialistas, pero yo como un observador que ha concurrido al recinto penitenciario a observar la situación de los privados de libertad, es ostensible la baja de peso.